Hola a todos, bienvenidos a un nuevo espacio podcast. Estoy contento de estar compartiendo con ustedes una semana más y poder estudiar la lección de escuela sabática. Saludo a la gente que nos escucha de Latinoamérica y de España. Que el Señor les bendiga en sus ministerios de escuela sabática, sobre todo a los maestros de escuela sabática, ¿no? Que para ellos está hecho este material. Les recuerdo que todos nuestros materiales siempre se publican en el Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube, y pueden encontrarlo también en Spotify como Espacio Podcast Escuela Sabática. Ahí pueden dejarnos sus comentarios, darnos sus saluditos. He tenido un poco problemas con el ingreso al Spotify, así que lo siento si alguien escribió, no ha podido verlo. Pero también se publica en YouTube, así que vayan a YouTube, comenten, sobre todo en Instagram, igual que siempre es como la red principal hoy día, ¿no? Hace años fue Facebook, hoy día Instagram. Ministerio Joven Unión Chilena. Ahí se está hablando y se está publicando siempre, no solo los materiales, sino que todo el contenido sobre Ministerio Joven en Chile. Muy bien, vamos a comenzar. La lección de esta semana está bien interesante, así que voy a orar para poder abrir las escrituras y comentar el folleto de esta semana junto a ustedes. Querido Dios y Padre Celestial, te agradezco la oportunidad de poder abrir tu palabra y aprender un poco más de ti. Enséñanos hoy día de esto tan lindo que es el arrepentimiento. Y ayúdanos, Señor, a acceder a tu gracia por medio de él. Bendícenos con sabiduría, con poder abrir tu palabra de forma solemne y aprender de tus dichos. Te lo pedimos sin merecerlo, en el lindo nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a estudiar la lección de esta semana, sumamente importante, ya que hemos estado hablando de la ley, del pecado. Hoy día vamos a hablar sobre el arrepentimiento del perdón. Sobre la soteriología explícitamente, ¿no? Que es tan importante y necesaria para nosotros. Voy a leer el texto de esta semana, que se encuentra en Éxodo 34, del 5 al 9. Dice así: Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, perdona la iniquidad, la rebelión del pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza del suelo y adoró, y dijo: Ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestros pecados, y tómanos por tu heredad. Muy, muy bonita, ¿no? La historia cuando el Señor se le aparece. Moisés le pide ver el rostro, pero el Señor no le podía mostrar el rostro, así que le muestra un poco su espalda, y al verlo, Moisés proclama esto, ¿no? Diciendo que el Señor es fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. No hay ninguna otra forma en cómo expresarlo. Muy bien, voy a hablar de algunas ideas sobre el texto, sobre la lección de esta semana, como por ejemplo que el arrepentimiento, ¿no? El arrepentimiento es la idea central de la lección, pero no solo de la lección, sino que es la idea central de la predicación de Juan el Bautista. El arrepentimiento, según Martín Lutero, hay 5 pasos para la salvación, ¿no? El creer, el creer y arrepentirse. El arrepentirse es parte inicial de la persona que se convierte a la fe. Ahora, cuando Juan el Bautista predica, dice: arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, primera cosa interesante que habla del reino de los cielos, sabiendo que Jesucristo había llegado, sabiendo que el Mesías venía cerca, y él dice: se ha acercado. Habla de este tiempo, ¿no? Del imperfecto. Ha llegado, ha pasado algo. Después Jesucristo ocupa una predicación similar, ¿no? Él habla del reino de los cielos como presente. El reino de los cielos es. Cuando hace un cambio interesante en el capítulo 25 de Mateo, empieza a hablar del reino de los cielos será. Ahora, la idea del reino de los cielos no es lo principal de la lección, solo quería hacer el apelo a la idea, ya que Jesucristo, cuando habla del reino de los cielos, no solo se refiere al reino físico que está en el cielo,
sino que también a su presencia, a lo que Él es, a lo que Él significa. Por eso Él siempre dice, ¿no? El reino de los cielos es. El reino de los cielos ha llegado, se ha acercado, habla de esa forma, ¿no? Entonces, cosa interesante, que para este reino de los cielos, que significa la vida de Jesucristo, la presencia de Jesucristo y el reino eterno, hay una condición, ¿no? Que es el arrepentirse. Juan dice, arrepiéntanse. Y que es interesante porque Juan aparece al principio de la historia del Evangelio y él predica esto. ¿Cuál es su predicación? Al arrepentimiento. Entonces, después en Hechos está esta discusión, ¿no? Bueno, Juan predicaba sobre el perdón de los pecados, pero ahora existe también el siguiente paso, ¿no? Y es el que aparece en Hechos 2:38 cuando Pedro dice, arrepiéntanse, él vuelve a decir eso, ¿no? Él predica sobre Jesucristo y la gente dice, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Entonces él dice, primero, arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesucristo, dice así, para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿no? Eso es como la segunda parte, pero es interesante que para este reino de los cielos, para el acceso del reino de los cielos, para el bautismo y para la recepción del Espíritu Santo, está este paso esencial, inicial, que se llama el arrepentimiento. Llama la atención, ¿no? Porque, ¿qué es el arrepentimiento? ¿De dónde sale esta idea del arrepentimiento? Yo lo que quiero decir, primero esencialmente, es que para llegar al arrepentimiento es necesaria la culpa. Pero antes de eso, quiero saltarme a la idea, voy a explayarme en esa idea de la culpa, el arrepentimiento y la culpa. Pero hay que entender que cuando el pueblo pecaba, el pueblo hacía estragos feos, ¿no? Enormes. Aún así Dios siempre mostró gracia. Por ejemplo, en Éxodo 34 se habla de cómo Dios es misericordioso, perdonador, pero tenemos el caso de los israelitas que habían sido recién rescatados de Egipto por Dios, y ellos, ¿qué es lo primero que hacen? Un becerro para adorar. Entonces, bueno, hay que entender primero que la idea del becerro es un poco confusa. Hay un estudio de Joseph Garfinkel que muestra que lo más probable es que el becerro, en vez de ser un dios al que ellos pensaban que adoraban, el becerro era utilizado, sobre todo en el antiguo Levant, para cargar a los dioses. Entonces, quizás, es una idea media loca, ¿no? Y es interpretativo, porque eso es lo que pasa con la arqueología, mucho es interpretativo, tristemente, ¿no? Pero quizás ellos estaban haciendo el becerro para dar esta idea de que este es el becerro que carga a nuestro Dios, porque ellos hicieron un becerro y no le pusieron un dios encima, que era regularmente lo que se hacía, ¿no? En el becerro se ponía un dios encima. Entonces, aunque no lo creo, porque eso es lo que demuestra la historia, ¿no? Aunque no lo creo que haya habido buena intención, el resultado fue algo triste, ¿no? Pero aún así, existió la gracia del Señor en una situación como esa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que para el arrepentimiento, o para el acceso al arrepentimiento, está la culpa. Si hay algo que yo creo que está infravalorado hoy día, es la culpa. Ahora, algo malo es vivir cargando con la culpa. Eso es algo malo, pero la culpa en sí misma no es algo malo. Sobre todo para un mundo pecador es necesaria la culpa. Incluso es una herramienta utilizada por Dios para el cambio del parecer del hombre. Por medio de la culpa se llega al arrepentimiento. Y este arrepentimiento es el que trae el Señor al corazón del hombre. La culpa, a la larga es mala, ¿no? Pero la culpa es una excelente herramienta para la salvación. Es uno de los problemas de la cultura moderna, que se desestima la culpa como algo tóxico, o hay que enseñar a vivir sin culpa de nada, evitando la culpa como si fuera inútil. Pero este es el bien que el Espíritu Santo imparte en el corazón por medio del arrepentimiento de nuestros pecados. Así que no hay que hacerle asco a la culpa, sino que es parte del proceso. Tenemos que aceptar la culpa. También hay que entender que existe un falso arrepentimiento. El falso arrepentimiento es que no se le da el peso necesario a la culpa, sino que se le da más peso a la consecuencia, al castigo de las malas acciones. Por eso es necesario enfocarse en que el Señor, al que nosotros buscamos,
en el que creemos, ¿no? Martín Lutero decía, creer, arrepentirse. En el que creemos es el que solventa con arrepentimiento el corazón. Yo he escuchado a varios que dicen, no siento nada ahora, ¿no? Pero cuando vemos el peso de nuestras acciones, cuando entendemos que nuestras malas acciones, más que tienen consecuencias, sino que son malas acciones, en sí mismo, en nosotros mismos cae el peso de la culpa. Entonces, el castigo, le tenemos más miedo al castigo, y eso es un falso arrepentimiento. Hay que poner más peso en la acción equivocada en sí misma, porque el arrepentimiento, no me arrepiento porque va a pasar algo, sino que me arrepiento porque lo que hice, o algo que hice fue malo. Entonces sucederán cosas malas. Entonces, es una idea que he estado masticando hace mucho sobre la culpa, que la gente desestima la culpa, porque es una revolución psicológica, ¿no? Que la gente no debería cargar con la culpa, y eso es correcto, no debería cargar con la culpa, pero aceptar la culpa es algo sano, entender de que si uno hizo algo malo, aceptar la culpa no es algo malo. Bueno, una última idea que quiero hablar sobre lo que dice el folleto es que la idea del perdón, o bueno, el concepto del perdón no es un permiso, sino que es una puerta abierta al cambio. No es que porque yo soy perdonado al Señor, entonces ahora hago como quiero, ¿no? Sino que es una puerta al cambio, una forma de echarle la mano a alguien que le dio rienda suelta al pecado o que necesita ayuda para levantarse de su error. Entonces, para seguir con el camino correcto, eso es lo que Dios da por medio del pecado. Miren, la Biblia en Juan 16:8 dice que el Espíritu Santo es quien convence de pecado. ¿Y cómo convence de pecado? Por medio de la culpa. Nosotros, al aceptar la culpa, accedemos al arrepentimiento de los pecados. Y, por consecuencia, lo que viene, ¿no? Primera Juan 1:19 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Otra cosa importante es que Isaías, en Isaías 64:6 dice, nuestra justicia humana es como trapos sucios. Nosotros no somos decentes ni dignos para presentarnos ante el Padre, Jesucristo lo es, pero por medio del arrepentimiento accedemos a estas vestiduras blancas, no por esfuerzo propio, sino por el de Jesucristo. Como la parábola de Mateo 22, ¿no? De los vestidos de boda. Ahora, Dios no abandona fácilmente al pueblo pecaminoso. Decía Éxodo 34 que Él visita a los padres, dice, visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, Dios no es solo misericordioso con el que se arrepiente, sino que con la familia. Es como el soldado, ¿no? Cuando le pregunta a Pedro qué tiene que hacer, cómo se puede arrepentir, y él le dice, ¿no? Arrepiéntete, bautízate y tú y tu casa serán salvos. Entonces, quiero decir, Dios no abandona fácilmente a la persona que se arrepiente. El arrepentimiento verdadero no es miedo al castigo. Y la salvación tampoco consiste en arreglar nuestra propia ropa, sino que es permitirle al Señor que Él pueda hacer, corregirnos. Entonces, quiero decir que muchas veces pedimos perdón solo porque nos descubrieron o porque nos fue mal. A veces porque tenemos miedo de las consecuencias, pero la Biblia muestra que el arrepentimiento real es más profundo que eso. Es reconocer que el pecado rompe relaciones, especialmente la relación con Dios. Pero la buena noticia es que Dios no nos espera con un rechazo, eso quería decir, sino que nos espera con una forma de limpiarnos, con túnicas limpias, como dice Isaías 1:19, ¿no? Que ven pronto, dice, estemos a cuenta, si tus pecados fueren como la grana, vendrán a ser, venid pronto y estemos a cuenta, si tus pecados fueren como la grana, vendrán a ser como la lana, supongo, no me acuerdo cuál es la frase. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca nieve, como la blanca lana. Entonces, es importante para nosotros buscar el perdón del Señor y entender que el arrepentimiento es Él el que lo da al corazón. La arrogancia no lleva a ningún lado, mas no así el corazón humilde que busca arrepentimiento. También quiero hacer un énfasis
en la idea de esta fórmula que está en Éxodo 34. Y es que se muestra realmente cómo es el carácter de Dios. Este Dios que se muestra aquí, que tiene grande misericordia, que es una persona, perdón, es un Dios bueno, ¿no? Grande misericordia, tardo para la ira, piadoso, misericordioso, fuerte y de verdad. Dos cosas importantes. Primero, grande misericordia. Dice Isaías, si no me equivoco, el capítulo 54, que la misericordia de Dios es eterna. Pero quiero decir algo, no es incondicional. Hay una idea moderna también sobre que la misericordia de Dios fuera incondicional. No lo es. Hay una canción que dice eso, que la misericordia de Dios es incondicional. No, no lo es. Hay condiciones, como por ejemplo el aceptar la culpa, ¿no? El amor de Dios depende de esto, ¿no? De que aceptemos nuestro estado pecaminoso. No podemos decir que la misericordia, porque es eterna, es incondicional. No es lo mismo. Ahora, que Dios sea un Dios justo, no quita que sea misericordioso. Y ese yo creo que es el problema que tenemos como millennials, como Gen Z. Pensamos que porque Dios es misericordioso, deja de ser justo. Pero Dios siempre ha sido justo. No hay situación en donde Él se ponga en donde deje de serlo. Entonces, este texto yo creo que me gusta porque miren lo que dice. Dice, Jehová es fuerte, misericordioso, piadoso. Y dice, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Entonces, me gusta porque más que pone en balanza, pone al desnudo el verdadero carácter de Dios. Es grande en misericordia, misericordioso y piadoso, pero es tardo para la ira. O sea, ¿hay ira de Dios? Claro que lo hay. Pero no es rápido para la ira, ¿no? No es una persona que se enoja fácilmente. No es una persona airiosa. Sino que es tardo. No solo eso, sino que grande en misericordia, pero grande también en verdad. Ve la honestidad de la persona. Eso quiero decir, ¿no? En la verdad de Dios se refleja la honestidad de la persona. Entonces, no es que Dios sea, por ser misericordioso, deja de ser justo, sino que porque Dios es misericordioso, entonces Dios es justo. Para que se entienda que en el tiempo del fin, ¿no? Cuando venga el reino de los cielos, el Señor va a juzgar con justicia, con misericordia, por siempre, pero con justicia. Entonces quiero terminar con esto, ¿no? Diciendo que lo más impresionante de Éxodo 34 no es que solo se revele el carácter de Dios en un momento de obediencia perfecta, ¿no? De Moisés, sino que después de una gran traición en el marco de dar los 10 mandamientos en Éxodo 20. Israel no recibe esta revelación porque se porta bien, sino porque fracasó. Entonces el Señor demostró su gran gracia. Entonces esta es la profundidad del amor de Dios, y es cuando vemos realmente cómo Dios responde con los pecadores. Él está accesible. Su trono es accesible para nosotros, los pecadores, sobre todo nosotros los pecadores que nos arrepentimos. Entonces, Dios no es un Dios indiferente, es un Dios misericordioso que restaura y que es justo y que transforma. Solo hay evidencia de arrepentimiento genuino si se produce una reforma, si se restituye la prenda, si se devuelve lo que se robó, confiesan sus pecados y ama a Dios y a su prójimo. El pecador puede estar seguro que ha pasado de muerte a vida. El arrepentimiento, que comprende tristeza por el pecado y el abandono de este, no renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. El deseo de todas las gentes. Muy bien, estamos finalizando. Es una lección intensa, me gusta porque tiene mucho que ver con la soteriología, la tercera doctrina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es la doctrina de la salvación. Y el arrepentimiento es parte de la salvación. Entonces me gusta hablar mucho de esto, me gusta que la gente aprenda esto, y espero que les sea muy útil la lección de esta semana para los maestros, sobre todo, que mañana van a tener el repaso, o el sábado mañana van a tener el repaso, y que el Señor les bendiga. Muy bien, estamos finalizando. Les recuerdo que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube, y ahí pueden encontrar los materiales en PDF, y en Spotify pueden encontrar el podcast como Espacio Podcast, Escuela Sabática, pueden encontrarnos, o en iVoox también, los que ocupen iVoox. Y déjenos comentarios, por favor, en el YouTube, en el Instagram, sigan el Spotify para tener más audiencia.
Que el Señor les bendiga, que mañana tengan un lindo sábado de mañana con sus estudiantes, que la pasen bien, lleven algo para picar y pásenla bien, pregúntense, respóndanse, dense textos bíblicos y no peleen tanto. Eso, que el Señor les bendiga, nos escuchamos en la próxima semana en un nuevo espacio podcast. Chao.